¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard. Hoy vamos a hablar del segundo tema del mes de agosto. El segundo tema del mes de agosto que corresponde a la prosperidad falaz, ¿no? La era del guano. Pero sin antes hacerte recordar también que la semana pasada hemos hablado de un tema muy importante, ¿no? Que es la anarquía militar. Hemos hablado sobre el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Cómo Gamarra quiere anexar Bolivia, ¿no? Pero lamentablemente pierde en la batalla de Ingavi, ¿no? Y es caído muerto, ¿no? Fallece Gamarra en esta batalla de Ingavi, ¿no? Después de la muerte en Gamarra, va a venir lo que es la anarquía militar, ¿no? La situación externa, la situación política del Perú, que va a estar gobernado por distintos presidentes, ¿no? En los cuales hay dos especiales, que es Vivanco y Ramón Castilla, ¿no? Que al final va a ganar Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto, ¿no? Y de ahí se va a llevar lo que es las primeras elecciones para poder escoger al presidente. Una vez terminado eso, va a empezar lo que es la era del guano, ¿no? Lo que es la prosperidad falaz, ¿no? Empecemos entonces, sin más preámbulos, con la clase. En primer lugar, vamos a hablar de la era del guano. El Perú tuvo una de las mejores riquezas del mundo. Era el guano, ese fertilizante natural que al Perú, ¿no? Le llenó bastante de economía, ¿no? Se conoce como la era del guano a un periodo de estabilidad y prosperidad que vivió el Perú durante el año de 1845 a 1866, cuando el Estado peruano fue sostenido por los importantes ingresos generados por la exportación del guano, principalmente hacia Europa, ¿no? Donde se desarrolla la revolución agrícola. La fecha de inicio de la era del guano se fija comúnmente a partir del año de 1845, año en que Ramón Castilla comenzó su primer gobierno, ¿no? Hay que mencionar a este historiador Jorge Basadre, denominado esta etapa como la prosperidad falaz, pues la bonanza fue efímera y terminó poco después de la guerra contra España. España, ¿no? Recordemos que esta riqueza, este fertilizante natural, está ubicado en las islas de Chincha, ¿no? En las islas de Chincha, donde se encontraron los yacimientos más importantes de este recurso, el guano. Es un abono de origen orgánico formado por las deyecciones o excrementos de las aves marinas, ¿no? Siendo el guanay el ave marina de mayor producción de este recurso. También hay que mencionar que los científicos acerca de esta propiedad de fertilizantes, que es el guano, ¿no? De isla, se los inicia destacando el científico alemán Alexander von Humboldt, quien recogió las primeras muestras de este fertilizante natural y las envió a Francia para su análisis, dando a conocer las valiosas propiedades de fertilizante del guano. Posteriormente, este otro científico, Thomas White, químico consultor de la Real Sociedad de Agricultura de Londres, quien realizó una serie de análisis del guano de las islas de Chincha, ¿no? Que determinó que era fertilizante más ricos en sales ammoniaquíes y pobre en fosfato terrosos, debido a que se encuentra en una zona carente de lluvias. A todo esto, Europa, Europa, ¿no? Y más específicamente Inglaterra, durante el siglo XVIII y XIX, desarrolla la revolución agrícola, un antecedente de la gran revolución industrial. Ante ello surge la necesidad de obtener la mayor cantidad de materias primas para abastecer su florecimiento industrial.
porque aquella época, recordemos muchachos jóvenes, ¿no? Aquella época asignada por una aguda crisis agrícola, Inglaterra le dio una gran importancia a los fertilizantes naturales que habían en cantidades, ¿no?, ingentes en el Perú. El guano y el salitre, pues gracias a ellos podían aumentar su producción agrícola fundamentalmente en el cultivo del algodón, ¿no?, que sería la materia más prima base de la industria textil, jóvenes. Gracias a eso, el Perú pudo tener un ingreso económico muy fuerte, pero lamentablemente el Perú no aprovecha este ingreso económico, ¿no? Lo va a malgastar en la burocracia, ¿no? En esta época, en esta era, había etapas de exploración, etapas de contrato de arrendamiento, por ejemplo, etapa de sistema de venta directa, etapa de sistema ¿no?, de consignaciones y la etapa de monopolio. Utilización y el despilfarro de los ingresos. Lamentablemente el Perú no aprovecha, ¿no? Los ingresos del guano se utilizaron de las siguientes maneras, por ejemplo, ¿no? Uno, lo que es la reducción de la carga tributaria de los pobres. Expansión burocracia civil, expansión de la fuerza militar, pagos de transferencia a extranjeros, pago de la transferencia a los peruanos, ¿no? Inversión en ferrocarriles, que al final de los 11 ferrocarriles que se manda a construir, solamente uno funciona, ¿no?, que sigue el gobierno de José Balta, ¿no? En la propiedad falaz, así denominada, ¿no?, Basadre, este historiador Jorge Basadre denomina la propiedad falaz a la riqueza producida por el guano no contribuyó al desarrollo integral y equilibrado del Perú. También significó el desarrollo del Estado centralista limeño y criollo mediante el fortalecimiento de los aparatos del Estado, ¿no? En otras palabras, solamente se centró en la capital, que es Lima, mientras que los pueblos andinos se descuidaron bastante, ¿no? El Perú tuvo las mejores oportunidades de poder mejorar, pero no lo hace. Lamentablemente la burocracia, los presidentes no llegan a mejorar tanto en la educación, tanto en la industria del Perú, ¿no? Más bien se llenan de plata los aristocráticas, ¿no? La gente de la jerarquía, gente de la oligarquía, ¿no? Terminando esta etapa de la era del guano, ¿no? Vamos a introducir acá solamente el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Este señor que va a gobernar por primera vez el Perú desde el año de 1845 a 1851. Para eso te hablé que había una batalla entre Vivanco y Ramón Castilla, ¿no?, donde Ramón Castilla gana en la batalla del Carmen Alto a Vivanco, ¿no? Y pues se dan las elecciones. Las elecciones de 1845, la Junta de Gobierno, ¿no?, de Manuel Menéndez convocó a elecciones populares para el presidente y Congreso. El Congreso se instaló el 17 de abril de 1845 y nombró 3 días después a Castilla como presidente de la República, ¿no? Su primer gobierno se caracterizó por lograr la estabilidad política, prosperidad, ¿no?, fiscal y orden administrativo, ¿no? Recordemos que Ramón Castilla este señor nace en Tarapacá. Hoy en día ya no existe a Perú, sino existe a Chile, ¿no? Tarapacá, ¿no? ¿Qué más? En su gobierno, Ramón Castilla, su primer periodo fue la reorganización nacional de auge financiero, de gran intensidad comercial y la seguridad nacional. Políticamente se dan las grandes discusiones entre Bartolomé Herrera, que defendía la tesis de la soberanía de la inteligencia, ¿no?, y los hermanos Gálvez con Benito Lazo, que defendían la tesis de la soberanía popular.
¿Cuáles fueron las obras principales de Ramón Castilla, este primer gobierno, ¿no? El primer, por supuesto, mismo fue, ¿no? La renta del salitre, la ley de consolidación de la deuda interna, llegada de los chinos colíes, ¿no? Para la agricultura, ya que no había mucha mano de obra. Reglamento de instrucción pública. ¿En qué quiere decir eso? Que el reglamento de instrucción pública permitió la expansión del sistema educativo, ¿ya? Educativo. ¿Qué más? La modernización de Lima. Comenzó a modernizar Lima. Se inicia la modernización de Lima, ¿no? Con la construcción del primer ferrocarril de América del Sur, que unió Lima, ¿no? Con el Callao. Acá lo de los empresarios, ¿no? Esos empresarios también que invirtieron en el Perú en esta época de la era del Guano. ¿Qué más? Hace la carrera armamentista. En el aspecto militar se adquiere la fragata, ¿no? Mercedes y los bergantines Guise y Gamarra, siendo la principal adquisición del primer buque a vapor ¿no? del Rímac, ¿no? Castilla gobierna todo bien, culmina su periodo de la presidencia, y va a empezar lo que es el gobierno de Rufino Echenique, que va a gobernar desde el 51 hasta el 45, ¿ya? José Rufino Echenique, ¿no? Muy amigo de Ramón Castilla. Vamos a hablar sobre el gobierno ahora de José Rufino Echenique, ¿no? ¿Cómo se fueron las elecciones? ¿No? En las elecciones de Rufino Echenique, al construir de Castilla su mandato, ¿no? Castilla termina su mandato, ¿y qué hace? Echenique era muy amigo de Castilla. Castilla apreciaba mucho a Echenique. Incluso Castilla, según los historiadores, va a recomendar a Echenique, ¿ya? Va a recomendar. Castilla, su mandato convocó a elecciones en las que participaron en general José Rufino Echenique, ¿no? Y Manuel Ignacio Vivanco y Domingo Elías. La victoria fue de Echenique, ¿no? Durante su gobierno actuó de la misma manera ¿no? que su antecesor Castilla, ¿ya? Rufino Echenique, este señor nace en Puno, ¿no? Y además, eh, en 1822 conoce a San Martín, ¿no? En lo que le destinó como cadete de la Legión Peruana. Su gobierno de Echenique, ¿no? El gobierno militar gozó, ¿no? En los primeros años de completa paz por la condición holgada ¿no? de la era, ¿no? de la era nacional que dejó a Castilla. Obras. ¿Cuáles fueron las obras de Echenique? Uno, fue inicio de la construcción del ferrocarril de Arica a Tacna. Protegió la navegación, ¿no? en el Amazonas. Celebró una convención de comercio y navegación en Brasil. Promulgó el Código Civil y de enjuiciamiento civiles. Llegaron inmigrantes alemanes que fueron a colonizar la región de Osuso, ¿no? De Prosuso. Y lo que termina con Chinique, él empezó bien, pero va a mirar lo que lo termina, que es el escándalo de la consolidación ¿no? de la deuda interna. Bueno, jóvenes, hasta acá ha sido el tema de hoy. He sido una breve introducción nada más, ya que en la noche lo estamos viendo. Vamos a desarrollar la clase en vivo con sus preguntas, con sus dudas. Vamos a reforzar, va a ver lo que es resolver el libro en vivo. Por eso es muy importante que ustedes en la clase, ¿no? En vivo, ¿no? Participando, por ejemplo. Pues te espero hoy a los de tercero A
y D de 6:20 a 7:20, lo tercero B y C de 7:30 a 8:30. Mediante Dios les bendiga un montón, nos estamos viendo hoy en la noche. Nos vemos.